Hola una vez más, bienvenidos al canal de Time of Physics y en esta ocasión seguimos viendo sistemas electromagnéticos. El aprendizaje será identificar la densidad de flujo magnético producido por un conductor recto, una bobina y un solenoide. La temática o los temas que veremos serán ley de Ampère, campo magnético, flujo magnético, densidad de flujo magnético, circuito de Ampère y efecto motor. Y muy bien, para comenzar, empezaremos explicando lo que es el circuito de Ampère. El circuito de Ampère es una larga bobina de alambre que consiste en muchas espiras y se llama solenoide. Cada espira produce un campo magnético. Como podemos observar en la pantalla, tenemos 4 ejemplos de campos magnéticos en diferentes objetos. Vamos a la imagen que dice campo magnético alrededor de un cable y en esta imagen hago referencia porque se ve el campo generado por un solenoide cuando las espiras están separadas. Cerca de cada alambre, las líneas de campo son casi círculos, como para un alambre recto, esto es, a distancias que son pequeñas comparadas con la curvatura del alambre. Entre dos alambres cualesquiera, los campos debido a cada espira tienden a cancelarse. Hacia el centro del solenoide, los campos se suman para dar un campo que puede ser bastante grande y muy uniforme. Para un solenoide largo, con espiras muy juntas, el campo es casi uniforme y paralelo al eje del solenoide, dentro de toda la sección transversal, como se observa en la imagen que dice campo magnético en el interior de un solenoide largo. El campo afuera del solenoide es muy pequeño en comparación con el campo interior, excepto cerca de los extremos. Y bueno, cada una de estas 4 imágenes, si nosotros queremos calcular cuál es la intensidad del campo magnético, se puede hacer con la ley de Ampère, que la veremos a continuación. La ley de Ampère se considera una de las leyes básicas de la electricidad y el magnetismo. Es válida para cualquier situación donde las corrientes y los campos sean estacionarios y no cambien con el tiempo, y donde no estén presentes materiales magnéticos. Explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que recorre en ese entorno. En otras palabras, la ley de Ampère nos permite calcular los campos magnéticos generados con los alrededores de distribuidores de corriente que pueden ser uniforme o variables. En el caso de la diapositiva anterior, se mencionaba que cualquiera de los distribuidores de corriente que se mencionaban ahí pueden ser calculados su intensidad de campo magnético por medio de la ley de Ampère. Muy bien, en la imagen que está ahí podemos observar que hay un conductor a través del cual circula corriente y se van a formar líneas de campos magnéticos tanto fuera como dentro del conductor, los cuales el valor del campo magnético pueden ser calculados con la ley de Ampère. Es importante mencionar que la ley de Ampère también sirve para calcular la corriente que abraza. Para poder entender mejor la ley de Ampère, lo vamos a explicar con un gráfico. Tenemos un conductor de sección transversal circular y a través de él circula corriente eléctrica. Tanto interior como exteriormente se van a formar campos magnéticos y estos campos magnéticos van a estar representados por medio de líneas punteadas como lo vemos en el gráfico, el cual representa el campo magnético y se llaman líneas de campo magnético. Pero ¿qué pasa? El campo magnético que está en el interior del conductor va a ser una cantidad más chica que el campo magnético exterior. Y esto se puede calcular a través de la ley de Ampère. Y Ampère elaboró una fórmula bastante compleja, pero que vamos a intentar explicarla. Ok, tenemos la siguiente fórmula. Integral de línea sobre el contorno del campo magnético por el diferencial de longitud
es igual a la impermeabilidad magnética por la intensidad de corriente, donde I subíndice ENC es igual a la corriente encerrada por el contorno del campo magnético, y el vector diferencial de L es igual al vector paralelo al campo magnético en cada punto del contorno, y tiene como módulo una pequeña longitud del contorno. Resolviendo la integral, tenemos que la permeabilidad magnética por la intensidad de corriente es igual a la integral de línea sobre el contorno del campo magnético por el diferencial de longitud. Sacamos B y nos va a quedar una aproximación que es B por la integral de línea del diferencial de longitud. Resolviendo el diferencial de longitud, tenemos que es la circunferencia de nuestro conductor, quedando como B va a ser igual a B por 2pi por R, donde la integral de línea de la diferencial de L es 2pi por R, es la circunferencia del círculo, o sea, la circunferencia de nuestro conductor donde se va a encontrar el campo magnético. Al despejar B, se obtiene B es igual a la permeabilidad magnética por la intensidad de corriente entre 2 veces pi por R. Tenemos el siguiente ejemplo. En la figura se muestra un conductor de sección transversal cilíndrico y las líneas punteadas son las líneas de campo magnético y es el campo magnético que queremos calcular. El ejemplo dice de la siguiente manera: un largo alambre conductor recto y cilíndrico de radio R transporta una corriente I con densidad de corriente uniforme en el conductor. Determinar el campo magnético debido a esta corriente en: inciso A, puntos fuera del conductor R, R. Inciso B, puntos adentro del conductor R, R. Suponga que R, la distancia radial desde el eje, es mucho menor que la distancia de longitud del alambre. Inciso C, si R es igual a 2.0 milímetros y la intensidad es igual a 60 amperes, ¿cuál es B cuando R es igual a 1 milímetro, 2 milímetros y 3 milímetros? Ok, analizando el problema, podemos usar simetría. Puesto que el alambre es largo, recto y cilíndrico, se espera de acuerdo con la simetría que el campo magnético deba ser el mismo en todos los puntos que estén a la misma distancia del centro del conductor. No hay razón por la que alguno de tales puntos deba tener preferencia sobre los demás a la misma distancia desde el alambre, pues son físicamente equivalentes. Así que B debe tener el mismo valor en todos los puntos a la misma distancia desde el centro. También se espera que sea tangente a los círculos alrededor del alambre, así que se elige una trayectoria circular de integración. Para el inciso A vamos a aplicar la ley de Ampère y vamos a integrar en torno al círculo R mayor que R mayúscula, con centro en el alambre, y luego la intensidad encerrada va a ser igual a I. Y como esta integral ya se explicó en las diapositivas pasadas, pues va a ser el resultado que B es igual al cociente de los productos de la permeabilidad magnética por la intensidad de corriente sobre 2 veces pi por E. Para el inciso B, dentro del alambre R menor que R mayúscula, de nuevo elegimos una trayectoria circular concéntrica con el cilindro. Se espera que el vector B sea tangencial a esa trayectoria y de nuevo, debido a la simetría, tendrá la misma magnitud en todos los puntos del círculo. La corriente encerrada en este caso es menor que I por un factor del cociente de áreas. Despejando las fórmulas, nos da que la integral de línea de el vector B por la diferencial de la longitud es igual a B por 2pi R, que esto es igual a la permeabilidad magnética por la intensidad cerrada. Resolviendo, tenemos que B por 2pi por R es igual a la permeabilidad magnética por el cociente de los productos de pi por R al cuadrado entre pi por R mayúscula al cuadrado.
de manera que B es igual al cociente de los productos de la permeabilidad magnética por la intensidad de corriente por R entre 2pi por R mayúscula al cuadrado. El campo es cero en el centro del conductor y aumenta linealmente con R hasta R, que es igual a R mayúscula. Más allá de R es igual a R mayúscula, B disminuye como 1 sobre R. Advierta que estos resultados solo son válidos para puntos cerca del centro del conductor en comparación con su longitud. Para que fluya una corriente debe haber alambres conectores, por ejemplo, a una batería. Y el campo, debido a estos alambres conductores, si no están muy alejados, destruirá la simetría opuesta. Perfecto. Solamente nos queda sustituir esta nueva ecuación encontrada en el inciso C. Dado que nr es igual a 2 milímetros, la superficie del alambre va a hacer que r sea igual a todas las r's. De manera que sustituyendo los valores, queda de la siguiente manera. Definición de campo magnético. El campo magnético es todo el espacio que rodea a un imán, en el cual se manifiestan sus efectos magnéticos. Los campos magnéticos son generados por cargas en movimiento. Flujo magnético. El flujo magnético es representado por el símbolo de un conjunto vacío. Es una medida del campo magnético total que pasa a través de un área dada. Es una herramienta útil para describir los efectos de la fuerza magnética en algún objeto que ocupa un área dada. En el siguiente gráfico vemos dos vectores que pasan perpendicularmente a través de un área circular y que cuando se juntan, cuando se intersectan los vectores, forman un ángulo θ. Entonces, a través de este gráfico, podemos determinar la siguiente fórmula. Líneas de flujo magnético. Las líneas de flujo magnético ayudan a visualizar los campos magnéticos. La dirección de una línea de flujo en cualquier punto tiene la misma dirección de la fuerza magnética que actúa sobre un polo norte imaginario aislado y colocado en ese punto. Estas líneas salen del polo norte y entran en el polo sur. Las líneas de flujo magnético no tienen puntos iniciales o finales. Forman espiras continuas que pasan a través de una barra metálica. A través de estas líneas de flujo magnético podremos saber la dirección del campo magnético. Regresando a la fórmula y al gráfico anterior, tenemos que la fórmula para calcular el flujo magnético es conjunto vacío es igual al vector B por el vector S por el coseno del ángulo formado entre los vectores, donde B es igual al campo magnético y sus unidades son teslas. S es la superficie y las unidades son metros cuadrados. Alfa es igual al ángulo entre el vector S y el vector B. Y el conjunto vacío es el flujo magnético dado en Webers. Vamos con un ejercicio. ¿Cuál será el flujo magnético creado por las líneas de un campo magnético uniforme de 5 teslas que atraviesan perpendicularmente una superficie de 30 centímetros cuadrados? Ok, para resolverlo tenemos que establecer primero qué nos están pidiendo. Entonces, tenemos los datos. Nos están pidiendo el flujo magnético. Tenemos que B es igual a 5 teslas y S es igual a 30 centímetros cuadrados. Pero recordemos que las unidades están dadas en metros cuadrados. Entonces, como no podemos resolver o sustituir en la fórmula porque están en centímetros cuadrados, vamos a hacer una conversión a metros cuadrados. Y esto lo vamos a hacer solamente multiplicando 30 centímetros cuadrados por el cociente de 1 metro al cuadrado, que esto equivale a 10 a los 4 centímetros al cuadrado. Resolviendo la operación, tenemos 30 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. En cuanto al ángulo, en lo referente al ángulo que forman el vector B y el vector S
El enunciado del problema no dice nada, pero teóricamente sabemos que el vector superficie es perpendicular a la superficie. Luego el vector B y el vector S son paralelos y en un ángulo que forman entre ellos es cero, por lo tanto el coseno de 0 es igual a 1, porque en ningún momento las líneas de flujo magnético se están intersectando, solamente están atravesando la superficie pero de una forma paralela. Por lo tanto tenemos un ángulo cero. Si se estuvieran intersectando verticalmente y horizontalmente, tendríamos un ángulo de 90 grados. O si tuvieran alguna otra inclinación, el ángulo pues obviamente va a variar, pero en este caso como son paralelas, el ángulo es cero. Sacando el coseno, esto lo podemos hacer rápidamente en una calculadora, pues va a ser 1. Entonces sustituyendo, obtenemos que mi flujo magnético es de 0.015 Webers o 0.0150 Webers. Siguiendo con el tema de flujo magnético, vamos a explicar qué es la densidad de flujo magnético. La densidad de flujo magnético en una región de un campo magnético es el número de líneas de flujo que pasan a través de una unidad de área perpendicular en esa región. La fórmula es la siguiente: B es igual al cociente de mi conjunto vacío, que recordemos que el conjunto vacío es el flujo magnético, entre un área perpendicular. Al igual que el flujo magnético nos pueden dar un ángulo θ, y tenemos también su equivalente, que es igual a el cociente de mi conjunto vacío, que es mi flujo magnético, entre el área por el seno de θ, donde conjunto vacío es igual a flujo magnético dado en Webers. A es igual al área perpendicular dada en metros cuadrados. B es igual a la densidad de flujo magnético dada en teslas. Y aquí tenemos que una tesla es igual a un Weber sobre metro al cuadrado. Y θ es el ángulo que el plano del área forma con el flujo magnético. A continuación, presentamos un problema sencillo. Un campo magnético de 50 Webers pasa a través de una espira perpendicular de alambre cuya área es 0.78 metros cuadrados. ¿Cuál es la densidad de flujo magnético? Tenemos los datos que nuestro flujo magnético es de 50 Webers y nuestra área es de 0.78 metros cuadrados, pero nosotros queremos saber la densidad de flujo magnético. Utilizando la fórmula de B es igual al cociente de flujo magnético entre el área, y como las unidades están dadas, como dice la fórmula en el sistema internacional, pues ya no tenemos que hacer ninguna conversión. Entonces simplemente sustituimos y tenemos que B es igual a 64.10 teslas. El efecto motor básico resulta de los efectos combinados del campo de un imán y el de una corriente eléctrica. En esta imagen es un experimento para comprobar la interacción entre el campo magnético de un imán y el de una corriente eléctrica. Se representa un esquema mediante el cual se pueden comprobar experimentalmente los efectos que se producen cuando pasa una corriente eléctrica a través del campo magnético que hay entre los polos de un potente imán. La barra por la cual circula la corriente puede deslizarse por encima de unos carriles metálicos por los cuales también se circula la corriente. Cuando se conecta el circuito, la barra se mueve debido a la fuerza generada por los campos magnéticos del imán y de la corriente eléctrica. La imagen que está a la izquierda de la pantalla es una representación de los dos campos separados y lo que resulta de la combinación de ambos. La fuerza proviene de la distribución tan asimétrica del campo que existe, y tanto del imán como la barra por la que pasa la corriente experimentan unas fuerzas que están en sentido opuesto y que intentan nivelar el campo. La dirección de la fuerza depende de las direcciones de los campos magnéticos del imán y de la corriente eléctrica. En la figura que está a su derecha, se resumen las relaciones en tres dimensiones que existen entre estas direcciones y se muestra la fuerza experimentada
del conductor por el cual no circula la corriente. Simplemente es una relación entre las direcciones de campo de la corriente eléctrica y de la fuerza. Finalmente vamos a hacer una retroalimentación y a dar unos datos interesantes para complementar el tema. ¿Podremos saber la dirección del campo magnético? Sí, por medio de las líneas de flujo magnético, como se explicó en un inicio. ¿Se podrá generar un campo magnético controlado por el hombre? Sí, pues el proceso de fabricar motores implica que el hombre pueda manipular los campos magnéticos. ¿Cómo funciona un electroimán? Un electroimán es un imán cuyo campo magnético se produce mediante el paso de una corriente eléctrica. Esto es un imán accionado por la electricidad. Respondiendo a la pregunta de qué efectos tiene la corriente eléctrica sobre el campo magnético, cuando se establece corriente se crea un campo magnético adicional que se complementa con el terrestre. Y como había dicho anteriormente, todo esto del electroimán y de qué efectos tiene la corriente eléctrica sobre el campo magnético se da a través de un interesante experimento. Se llegó a esto por medio de un experimento del maestro Hans Ørsted. En el transcurso de una demostración, en 1820, Hans Ørsted presentó un experimento para que sus estudiantes observaran que las cargas en movimiento y los imanes tampoco interactuaban. Colocó una aguja magnética de una brújula cerca de un conductor como se aprecia en la imagen. Para su sorpresa, cuando envió la corriente a través del alambre, una fuerza giratoria actuó sobre la aguja de la brújula hasta que ésta apuntó en una dirección perpendicular al alambre. Más aún, la magnitud de la fuerza dependía de la orientación relativa de la aguja de la brújula y la dirección de la corriente. La máxima fuerza de giro se presentó cuando el alambre y la aguja estaban en posición paralela antes de que circulara la corriente. Si inicialmente estaban en posición perpendicular, no se experimentaba ninguna fuerza. Evidentemente se establece un campo magnético debido a la carga en movimiento a través del conductor. En este mismo año que Ørsted hizo su descubrimiento, Ampère encontró que existen fuerzas entre dos conductores por donde circulaban una corriente. Dos alambres por los que fluía corriente en la misma dirección se atraían entre sí, mientras que corrientes con direcciones opuestas originaban una fuerza de repulsión. Unos cuantos años después, Faraday descubrió que el movimiento de un imán al acercarse o alejarse de un circuito eléctrico producía una corriente en el circuito. La relación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos ya no se puso en duda. Actualmente todos los fenómenos magnéticos pueden explicarse en términos de cargas eléctricas en movimiento. Es por eso que el efecto que tiene la corriente eléctrica sobre el campo magnético es de que se crea un campo magnético adicional que se complementa con el campo terrestre. Y a partir de todos estos experimentos y de estos grandes maestros y científicos, se llegó a esa conclusión. Finalmente vamos a explicar un motor de corriente continua. En la imagen que se encuentra a la izquierda de la pantalla, se puede ver la forma de fabricar un motor sencillo de corriente continua, cuyo diseño tiene bastante en común con el de los motores grandes que aparecen en el mercado. Se compone de una armadura, que es un trozo de madera que sirve de soporte a una bobina de cable aislado, compuesta por varias vueltas o espiras y que pueden girar libremente en el seno de un campo magnético. Para que la corriente pueda entrar y salir de una bobina a través de los contactos, sin influir en ello el movimiento de la armadura, se utiliza el método que se representa en la imagen. El motor funciona debido a que las caras opuestas de la bobina soportan fuerzas en sentido contrario, provocando el giro de la armadura. En la figura que está a la derecha de su pantalla se representan las fuerzas que actúan, y son dos. Cuando la bobina está en posición horizontal, que es el inciso A, y el inciso B, cuando se encuentran formando un ángulo con la dirección de los polos del imán. Si la bobina
gira por efecto de las fuerzas, como se ven en las figuras, se pondrán rápidamente en posición vertical, quedándose así en equilibrio, y las fuerzas que se aplican a los lados A, B y C, D se mantendrán fijas. Para mantener la rotación se necesita que la corriente cambie de sentido en la bobina, saliendo esta de la posición vertical, como se ve en la figura de la derecha, produciéndose unas fuerzas que son las que hacen que continúe girando la bobina. Si se puede invertir el sentido de la corriente cada media vuelta cuando la bobina pasa por la posición vertical, es decir, cuando la espiral representada se pone paralela a las caras de los polos del imán, las fuerzas también se invierten y la bobina mantiene su rotación. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse y darle like para seguir subiendo más videos. Gracias por ver.